Bueno, chicos, bienvenidos a la sesión número 17 del curso Cátedra Estructura de Datos 2. Hoy daremos inicio a la última unidad del programa, que es la referente a criptografía. Ya anteriormente hicimos un repaso muy rápido de lo que fueron las estructuras iterativas, las estructuras condicionales, vimos un poco de programación lineal. Luego hablamos sobre los árboles binarios, los árboles binarios de búsqueda, los árboles ABL. Luego estudiamos a los grafos con todos sus conceptos, recorridos y características. Y ya para finalizar este curso vamos a hablar un poco sobre la criptografía. Digamos que será solo rasgar un poco la superficie porque este tema de la criptografía podría ser o es de hecho una materia de estudio completamente completa como lo sería estructura de datos 2. Por lo tanto, yo solamente le voy a mostrar nociones básicas de lo que es la criptografía, cuál es su origen, los tipos de sistemas criptográficos y ese tipo de cosas. Entonces, para iniciar debemos saber de dónde viene esto. Entonces, es importante saber que la criptografía es una rama de estudio de la criptología. ¿Y qué es la criptología? La criptología, perdón, la criptología es la ciencia que estudia todo lo referente al cifrado de mensajes. Esta ciencia tuvo sus inicios en el antiguo Egipto, por allá en los años 2000 a.C., y tiene como objetivo esconder información para evitar que sea interceptada y en el caso de que se intercepte, que no pueda ser descifrada y que solo el verdadero receptor y emisor o emisor y receptor puedan entender el mensaje. Entonces, esta ciencia se divide en la criptografía y el criptoanálisis. Estas dos definiciones ya las vamos a ver en profundidad. Entonces, ahora sí, ¿qué es la criptografía? Entonces, tenemos que es la rama de las matemáticas y hoy en día de la informática y la telemática que hace uso de métodos y técnicas matemáticas con el objetivo principal de cifrar o encriptar, que sería el término más conocido o usado, un mensaje o archivo a través de un algoritmo usando unas claves. ¿Cuáles claves? Ya las vamos a estudiar. Entonces, una manera muy simple de mostrar cómo sería el proceso criptográfico sería este. Tenemos un texto claro, a través de una llave lo ciframos y tendríamos como resultado nuestro texto cifrado o criptograma. Digamos que esa es la forma más sencilla de graficar cómo sería un proceso criptográfico en la criptografía. Entonces, la criptografía abarca o nace o viene desde tiempos inmemoriales. Se podría decir que desde el nacimiento mismo del lenguaje ya la criptografía estaba ahí presente, porque desde el mismo momento en que el ser humano aprendió a comunicarse, se vio en la necesidad de encontrar formas de que sus mensajes no fueran interceptados
o manipulados o modificados. Entonces podemos decir que viene desde el origen mismo del lenguaje hasta la mitad del siglo XX. Luego de aquí hubo un punto de inflexión en la clasificación que fue marcada por tres hechos. Entonces podemos decir que la criptografía clásica, que la vamos a estudiar un poco el día de hoy, va desde esos tiempos hasta 1948, donde se publicó un estudio por Claude Shannon sobre la teoría de la información. ¿Qué es la teoría de la información? Ya lo vamos a estudiar. Ya desde 1974 hasta el día de hoy es lo que se conoce o se denomina criptografía moderna, dado que ya desde esta fecha se empezó a utilizar cifrado digital, dado que ya la información estaba en medios digitales. Entonces, en 1974 aparece el estándar de cifrado DES. En el año 1976 se publica el estudio realizado por Winterfield, Diffie y Martin Helland sobre la aplicación de funciones matemáticas de un solo sentido o un modelo de cifra denominado cifrado con clave pública. Entonces digamos que de una manera muy resumida podemos decir que la criptografía tiene dos etapas, una clásica y una moderna. La clásica llega aproximadamente hasta 1948 con la publicación del estudio de Claude Shannon, y ya la criptografía moderna la podemos decir que inició en 1974 cuando apareció el cifrado DES o DES. Entonces, ¿a qué nos ayuda o qué nos permite la criptografía? Entre muchas otras cosas. Autenticar la identidad de usuarios, autenticar y proteger el sigilo de comunicaciones personales y de transacciones comerciales y bancarias, que lo vemos mucho hoy en día, y a proteger la integridad de transferencias electrónicas de fondos, entre muchísimas otras ramas de la informática en las que se puede aplicar. Ahora, ¿qué es el criptoanálisis? El criptoanálisis es la parte de la criptología que se dedica al estudio de sistemas criptográficos con el fin de encontrar debilidades en los sistemas y romper su seguridad sin el consentimiento o conocimiento de la información secreta. Es decir, mientras la criptografía se enfoca en desarrollar algoritmos para proteger la información, el criptoanálisis lo que hace es buscar las fallas que tienen esos algoritmos para poder, sin necesidad de conocer la información secreta, poder descifrar los mensajes. Entonces aquí ya vemos los dos bandos. Están los que desarrollan los algoritmos para cifrar la información o los datos, y los que le hacen criptoanálisis a esa información cifrada para ver cuáles son las debilidades y poder, a partir del texto cifrado, llegar al texto en clave. Esta práctica también se conoce como romper o forzar el código. Ahora, en sistemas, o más que todo en seguridad informática, también utilizamos algo que se llama esteganografía. La esteganografía lo que nos permite es esconder un elemento dentro de otro. Esto lo usan muy frecuentemente los ejecutables de virus. Desde tiempos inmemoriales, cuando nos llega un correo, vemos que nos puede llegar una imagen, un ejecutable, un archivo de Excel, un archivo de Word,
y en apariencia es un simple archivo de Word. De hecho, lo podemos abrir. Nos muestra un texto que nos hayan enviado, o si nos descargamos de Softonic un programa para de cualquier tipo de función que estemos buscando, el programa hace la función para la que supuestamente está diseñado, pero por debajo, camuflado, nos instala cantidad de publicidad, nos instala malware y todo ese tipo de cosas. Esto se conoce como esteganografiar un archivo, esconder un ejecutable incluso dentro de una imagen. Ojalá hubiéramos tenido tiempo para mostrarles un ejercicio de cómo se puede esconder un ejecutable dentro de una imagen, enviarlo por correo, que la persona le llegue la imagen, abra la imagen y en apariencia abrió la imagen y no pasó nada, pero camuflado instaló un proceso y ya vulneró la seguridad de ese sistema. Entonces, este es otro tipo de cifrado, si lo podemos ver de ese fue, o de encriptar información que hace parte de la criptografía y es esteganografiar archivos o información como tal, links de internet y todo ese tipo de cosas. Camuflar una cosa dentro de otra. A eso hace referencia esteganografiar algo. Entonces, en línea con esto, tenemos que definir qué es o qué se conoce hoy en día como seguridad computacional. Entonces, podemos decir que un sistema se considera seguro si cumple computacionalmente con alguna de estas condiciones. Que el coste de criptoanálisis exceda el valor de la información a obtener. Es decir, digamos que yo cifro un documento financiero y es interceptado por un, bueno, es que no quiero decir hacker porque es que hacker está mal utilizado, por un delincuente informático. Lo ideal es que el coste de hacer ese estricto análisis para llevar ese informe financiero de texto claro de texto cifrado a texto claro exceda el valor de la información que como tal tiene ese informe financiero. Es decir, que sea más caro encontrar la forma de descifrarlo que la información como tal que posee. Ahora, por otro lado, lo ideal, si no se logra eso, es que el tiempo necesario para el criptoanálisis exceda el tiempo de vida útil de la información. Es decir, que el tiempo que demoren en hacer ese criptoanálisis de ese informe financiero, en el tiempo para cuando ya logren sacar el texto claro de ese informe, ya no tenga ningún valor. Entonces, digamos que son las dos aristas, tomando en referencia al tema de grafos. Uno, que el valor de la información obtenida, que el valor del criptoanálisis exceda el valor de la información obtenida y que el tiempo de información que lleve a realizar ese criptoanálisis exceda el tiempo de vida útil de la información. Con esto, ¿qué se busca? Garantizar que los recursos de un sistema de información sean utilizados como la organización, el usuario decida sin intromisiones. Entonces, para lograr esto, se debe tener en cuenta o tomar como base 5 cosas que tal vez en el transcurso de su carrera o en el trabajo ya han escuchado hablar de ellas, que son
la privacidad, la autenticación, la integridad, el no repudio y la confidencialidad. ¿Ya las habían escuchado antes? Sí, profe. Ok, entonces, como ya las habían escuchado antes, ¿quién me puede decir a qué hace referencia la autenticación? ¿O qué me permite la autenticación? Chicos, cuando ustedes van al cajero a retirar dinero, ¿Piden la clave? cuando pide la clave el cajero, ¿para qué pide el cajero la clave? Para autenticar si usted es la persona que va a retirar. O sea, por acá me dice Diego, para verificar que el usuario que va a utilizar el servicio sea el correcto. Exacto. La autenticación lo que me permite es permitir verificar la identidad del sujeto o del usuario. Para eso, por eso, cuando vamos a registrar un correo, cuando vamos a abrir una cuenta bancaria, cuando vamos a adquirir cualquier tipo de servicios, nos piden nuestros datos para que al momento de usarlo o de cualquier inconveniente, nosotros podamos autenticar que nosotros fuimos los que adquirimos el servicio, o en el caso contrario, como a veces pasa en los bancos, si se presenta un movimiento extraño de pronto con nuestra tarjeta de crédito, poder nosotros ir al banco y decir, es que yo no fui el que hice ese movimiento, y cuando hagan la revisión se den cuenta que efectivamente, teniendo en cuenta todos los medios que normalmente usa la persona, identificar si hubo una vulnerabilidad, una vulneración de la autenticación desde otro tipo de dispositivo. Entonces, también podemos decir que una firma digital, para el caso de los correos o algunos documentos, es un mecanismo que asegura la identidad del firmante del mensaje y por tanto su autenticidad. Esto de la firma digital también lo vemos bastante cuando hacemos certificaciones a través de universidades extranjeras que nos mandan cuando nos manda la certificación o el diploma, viene asociado con una firma digital que permite autenticar que efectivamente esa universidad es la emisora de esa certificación o diploma. Ahora, ¿qué es la confidencialidad? ¿O qué entenderían ustedes por confidencialidad? El manejo de datos, profe. El manejo de la información. Manejo de datos, manejo de información, ¿qué más? La confidencialidad, un tipo de clasificación de documentos, sí, también. De manera general, podríamos decir que la confidencialidad lo que nos permite es proteger la información de personal no autorizado. El cifrado es un mecanismo que aporta esta característica a un mensaje. Ahora, ¿qué es la integridad? ¿O qué entenderían ustedes por integridad? La veracidad de la información. La data que sea real, Es consolidada, que no tenga información falsa. exacto. La integridad lo que me permite es comprobar que no se ha producido manipulación alguna en el mensaje original. Es decir, que así como yo envié el mensaje desde el emisor
al receptor. Cuando llegue al receptor, el receptor pueda comprobar que el mensaje es íntegro, es decir, que no se produjo ninguna manipulación o un ataque, hablando en términos de seguridad informática, un ataque de hombre en medio que interceptó el mensaje, lo modificó y luego lo envió para que le llegara al receptor. La integridad de un mensaje se obtiene adjuntando al mismo otro conjunto de datos de comprobación de integridad. Esto de pronto se han dado cuenta cuando descargan un archivo de internet. Algunos tienen al lado algo que se llama SHA, SHA, que es la que nos permite verificar que el archivo que se descargó es exactamente el mismo que se cargó en el servidor y que no hubo ninguna modificación. Una función hash es una de ellas, que es la que genera una huella digital. Las funciones hash las podemos usar para mensajes, para archivos, para correos, para firmas digitales. La función hash lo que nos hacen o nos permiten es generar una huella única de ese objeto, si lo queremos hablar en términos de base de datos. Ahora, este es más fácil. Disponibilidad. La disponibilidad, como su nombre o definición lo indica, es que se garantice que se pueda acceder tanto a esos datos como a los procesos en cualquier momento de forma rápida y sencilla, y que en caso de que se presenten problemas se puedan dar soluciones de manera muy rápida. En nuestras empresas lo podríamos decir que es cuando nos dicen que es que necesitan que la información esté disponible 24/7, como pasa por ejemplo con las páginas de internet. Las páginas de internet tienen que estar disponibles, lo ideal es que estén 24/7 y que al momento de una falla o de un mantenimiento se haga lo más rápido posible para que se devuelva la disponibilidad al servicio o al proceso. Ahora, no repudio. ¿Qué se imaginan ustedes o qué asociarían al no repudio? Chicos, no repudio es permitir comprobar la participación de las dos partes en una comunicación. Y existen dos posibilidades: no repudio en el origen y no repudio en el destino. ¿A cuántos de ustedes les ha llegado un mensaje por correo corporativo y les dicen necesito que me envíes el acuse de recibido? Eso es no repudio. Cuando ustedes envían la respuesta indicando información recibida, ya ustedes no tienen forma, bueno, sí tienen forma, pero ya les quedaría muy difícil decir de que no recibieron ese correo. Entonces, aquí está la definición de lo que es eso. No repudio en el origen es el emisor no puede negar que envió el mensaje porque el destinatario tiene pruebas del envío. Y no repudio en el destino es que el receptor no puede negar que recibió el mensaje porque el emisor tiene pruebas de la recepción. Antes, porque ya ahora se pueden eliminar mensajes, pero en WhatsApp era un buen ejemplo de eso. Antes, en los inicios de WhatsApp,
Cuando la persona le llegaba el mensaje, se marcaban los dos chulitos y si lo veía, quedaban los dos chulitos en azul. Ya no había forma de que la persona nos dijera de que no había visto el mensaje o que no le había llegado. Ya WhatsApp ha modificado sus políticas de no repudio, ya se pueden deshabilitar los chulitos de visto y de recibido y todo eso. Pero aún en correos electrónicos corporativos uno lo utiliza mucho al momento de recibir los acuses de envío de la información. Entonces, continuando, tenemos entonces los criptosistemas. Un criptosistema es un proceso mediante el cual un texto en claro se convierte en texto cifrado o criptograma. Los más elementales son los de transposición y sustitución. Entonces, tenemos clasificación de criptosistemas. Al igual que las etapas o eras de la criptografía se dividen en dos, en clásica y moderna. Yo les mencioné que la clásica más que todo era para texto no digital y que la moderna ya era cuando los datos se habían digitalizado. Entonces, en la criptografía clásica tenemos que los sistemas o los métodos de cifrado más usados eran los de sustitución y transposición. Ya en la criptografía moderna hablamos del método de clave única, de clave pública y privada, de las firmas digitales, entre muchos otros. Entonces, yo solamente me voy a enfocar en la criptografía clásica y la criptografía moderna. Ya la vamos a ver más adelante qué vamos a hacer con ella. Entonces, cifradores clásicos tradicionales. Estos cifradores eran orientados o son orientados completamente a los caracteres, es decir, a texto escrito. Y muchos de ellos fueron propuestos antes de que existieran los bit digits, o sea, los dígitos digitales. Los cifradores actuales son la evolución de estos sistemas. Los cifradores tradicionales se consideran como de clave simétrica, ya la definición la veremos más adelante, y se pueden agrupar en dos categorías, en cifradores por sustitución y por transposición. Estos cifradores en la actualidad ya están completamente obsoletos, dado que dada capacidad computacional que poseemos hoy en día, cualquiera de estos métodos, si se utilizara, dada la capacidad computacional, ya no se cumpliría eso de que el tiempo que se invertiría en pasar un texto descifrado a texto claro, ya para este tipo de cifrados ya es bastante poco. Entonces, los criptosistemas clásicos de sustitución también tenían su propia ramificación y los de transposición igualmente. Rápidamente los de sustitución teníamos a los monográficos y los monoalfabéticos y los polialfabéticos con diferentes formas de hacerlo, al igual que el polialfabético. Ya ahora vamos a ver de una manera muy sencilla cómo trabajaba uno y cómo trabajaba el otro. Y la transposición también tenía sus métodos que se basaban en grupos, en el excitala, en series, en columnas, en filas. Ya también lo vamos a ver. Entonces, cifradores por sustitución. Estos cifradores lo que hacían era básicamente cambiar un símbolo o carácter por otro. Si los símbolos eran caracteres del alfabeto, lo que se hacía era cambiar
el carácter con otro del mismo alfabeto. Es decir, si se usaba el alfabeto castellano, es decir, la A, B, C hasta la Z, se usaba o se intercambiaban las letras, pero dentro del mismo alfabeto. No se mezclaban distintos alfabetos, qué sé yo, de pronto el alfabeto griego con el alfabeto castellano y ese tipo de cosas. No, se utilizaba el mismo alfabeto, lo que se hacía era sustituir un carácter por otro. Por ejemplo, se podía cambiar la A por la D o la T por la Z, o si eran dígitos, del 0 al 9, se podía sustituir el 3 por el 7, el 2 por el 6. ¿Cómo se hacía eso? El que estaba cifrando o haciendo el proceso de cifrado era el que definía la forma en cómo se iban a intercambiar o sustituir esos caracteres, y para que el receptor pudiera descifrar el mensaje tenía que conocer cuál era esa clave o método que había utilizado de sustitución el emisor al momento de cifrar. Entonces, como les decía, los cifradores por sustitución se dividían en monográficos, polialfabéticos y por desplazamiento, digamos que eran de manera general los más importantes. Entonces, ¿cómo trabajaban los monoalfabéticos? Entonces, un carácter en texto claro siempre se cambiaba por el mismo carácter en el texto cifrado sin importar su posición en el texto. Por ejemplo, si según el algoritmo el carácter A se cambiaba por la D, todos los caracteres A del texto que nosotros estábamos cifrando iba a ser reemplazado por la D. Entonces podría decirse que la redacción de los caracteres del texto en claro a texto cifrado era una relación de 1 a 1. Es decir, si yo decía que de mi texto en claro la A en el texto cifrado le iba a sustituir por la D, todas las A que yo tuviera en mi texto en claro iban a ser sustituidas por la D. Entonces sería algo así como esto. Yo tenía el alfabeto que estaba utilizando y definía cuál era el orden o las letras de ese mismo alfabeto en las que iba a intercambiar o sustituir. Entonces yo podía tener un texto legible como este, te quiero Bernardo, que en texto cifrado o encriptado sería WJANXJDP. Entonces, la clave del mapa de letras sería este. Si nos damos cuenta, la T en el alfabeto cifrado, si lo queremos decir de esa forma, hace referencia a W, la E a la J y así sucesivamente. Para que el receptor pudiera saber cómo al momento de recibir este texto, poder llevarlo a texto claro, tenía que saber el orden de sustitución que había utilizado el emisor. ¿Claro está ahí, chicos? Sí, señor. Listo. Ahora, cuando se dieron cuenta que eso era muy fácil de descifrar, lo mejoraron un poquito. Y entonces evolucionó el monoalfabético al polialfabético. El polialfabético, en el polialfabético, un carácter en texto claro podía cambiarse por otro carácter en el texto cifrado sin importar su posición en el texto. Es decir, mientras que en el monoalfabético, si yo decidía que iba a cambiar la A por la D, el resto de A's tenía que cambiarlas por la D. En el polialfabético yo puedo definir la A, la voy a cambiar primero por la E, después la A la voy a cambiar por la T, luego la otra A la voy a cambiar por la F y así sucesivamente para cada uno de los caracteres que hacían parte del alfabeto. Por ejemplo,
Si en algún algoritmo el carácter A se cambiaba por D, pero en la mitad del párrafo el carácter A del texto claro podía reemplazarse por la N, que es lo que yo les acabo de decir. Yo determinaba en qué momento ya la A no iba a ser reemplazada por la D, sino que después la A iba a ser reemplazada por la N, por dar un ejemplo. Entonces, podría decirse que la redacción de caracteres de texto claro al texto cifrado ya no tenía una relación de 1 a 1, sino de 1 a muchos. Para poder usar el cifrado polialfabético, debíamos dividir el texto claro en grupos de caracteres y usar un conjunto de claves que podría basarse en un ángulo de giro de un disco interno, como lo era en esa época el disco de Alberti, que era algo como esto. En un disco en el que esto giraba hacia un lado y esto giraba hacia el otro. Y de esa forma se iban cambiando las posiciones de las referencias de cada una de las letras. Lo mismo que con el monoalfabético. El emisor y el receptor tenían que saber cuál era la clave utilizada, porque si al receptor le llegaba el mensaje y no sabía cómo era que el emisor había hecho esa distribución de claves o la distribución de texto, no podía descifrar el texto cifrado que le había llegado y llevarlo a texto claro. Ahora, cifradores por desplazamiento. Este tipo de cifrado es monoalfabético, pero un poco más sencillo, y en lo que se basa es en desplazar el carácter en base a un valor clave. ¿Cómo así? Vamos a ver. En la encriptación puede decirse que los caracteres del criptograma son caracteres de texto claro desplazados en clave de caracteres hacia abajo. El descifrado lo que hacía era hacer el proceso inverso o hacia arriba. Es decir, mientras para cifrar yo corría los caracteres hacia arriba o hacia abajo, perdón, para descifrar, lo que hacía era correr los caracteres hacia arriba. Profe, me enredé, no se preocupe. Un ejemplo podía ser que el alfabeto original fuera el que conocemos, los caracteres de la A a la Z, y que para el texto cifrado yo lo que hacía era desplazar las letras. Entonces, aquí vemos que para el texto cifrado ya no empieza en A, sino que empieza en D. Entonces, desde la D hace su desplazamiento hasta la Z y empieza nuevamente la A, la B y la C. Entonces, ¿cómo funcionaba este tipo de cifrado o método de cifrado? De esta forma. Esta es la definición que vimos. Entonces, si se quería encriptar la palabra hello o hello, lo que se hacía era definir cuántos caracteres se iba a desplazar hacia abajo. Entonces, esta clave la definíamos nosotros. Entonces, digamos que se decía cifre el texto hello por medio de un cifrado de sustitución por desplazamiento de clave 15. Eso lo que nosotros hacíamos era poner nuestro alfabeto original, ya lo teníamos, y organizar o contar 15 posiciones a partir del carácter o letra que nos habían dado. Entonces, si nosotros nos pedían cifrar el texto hello, lo que teníamos que hacer era buscar la H. Entonces, ubicábamos la H y contábamos, como era clave 15 o 15 posiciones de desplazamiento, empezábamos a contar
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Por desplazamiento, la H sería la W. Luego buscábamos la E. Entonces nos ubicábamos en la E y empezábamos nuevamente a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por desplazamiento, la E va a ser reemplazada por la T. Y vamos a la L, hacíamos exactamente el mismo ejercicio, mirábamos la O y hacemos el mismo ejercicio. Entonces, el criptograma o texto cifrado por desplazamiento, por sustitución de hello sería WTAAD. Como se pudieron dar cuenta cuando son palabras, caracteres repetidos, también en el criptograma el carácter se repite. Ya al momento de hacer criptoanálisis, ya teníamos una base que podíamos utilizar para saber que se había utilizado un cifrado de sustitución por desplazamiento, porque nos dábamos cuenta de que había una letra repetida. Eso era indicio o es indicio de que el texto en claro va a tener dos letras juntas y ya eso puede ser un punto de base o de partida. ¿Me repetí? Listo. Ahora, cifradores por transposición. Mientras que en el desplazamiento nosotros hacíamos el cifrado o el desplazamiento, valga la redundancia, secuencialmente, la transposición cambia la posición de los caracteres. Entonces, ya con la transposición se lleva a cabo un proceso de sustitución de caracteres, pero ahora cambiándolos de posición. Eso quiere decir que un carácter ubicado en la primera posición del texto claro podía aparecer, por ejemplo, en la 9ª posición dentro del texto cifrado o criptograma. Un cifrador por transposición lo que hace es reordenar o permutar los símbolos de un bloque de símbolos. La clave de un cifrador por transposición es una función de proyección entre la oposición de los símbolos, el texto claro y el texto cifrado. Eso lo vamos a entender ahora que hagamos el ejercicio. Ejemplo de un bloque usando un bloque de 4 caracteres. Entonces, texto en claro 1, 2, 3, 4, 5, que corresponde a Mario. Por transposición, lo que podíamos hacer era cambiar de posición los caracteres. Entonces, el primer carácter lo poníamos al final, el segundo lo poníamos después. Entonces, eso es lo que hacemos cuando ciframos un texto por transposición. A partir de una clave o un bloque que nos digan cambiar de posición los caracteres del texto en claro. Vamos a ver un ejemplo un poco más a profundidad. Entonces, partiendo del ejemplo anterior con la clave de permutación, entonces tenemos el texto claro 2413 que corresponde a cosa. El criptograma podríamos decir que era 1, 2, 3, 4, es decir, si nosotros nos damos cuenta, el 1 que corresponde a S, la ponemos aquí. El 2, que sería el primer carácter, sería la C, ponemos la C. El 3 corresponde a la última letra, ponemos la última letra. Y el 4 corresponde a la segunda letra, ponemos la letra. Entonces, de esa forma es como se transposicionan o se permutan los caracteres desde un texto claro a un texto cifrado. Esta transposición la defino yo. Es decir, para que se entienda más, para yo hacer la transposición
de un texto, lo que hago es asignarle números, si lo quiero ver de esa forma, y luego definir cómo voy a organizar esos números para cifrarlo. Aquí vemos que para este texto se usaba el texto en claro 2413 y para el criptograma lo que hacíamos era organizar estos números. Se puede hacer de la manera inversa también. En el texto claro yo puedo dejar el alfabeto de la A a la Z, asignarle un número a cada una de las letras del 1 al 27, omitiendo la ñ y la doble L, y después decir que basado en el criptograma yo podía decir que de la posición 1 a la 10 se iban a invertir, es decir, se iba a usar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y los otros bloques de igual forma definir en qué orden se iban a transponer. Ya sería un ejemplo más completo, pero la idea es, a partir del texto en claro, la manera de formar el criptograma o el texto cifrado es el orden en el que yo voy a colocar las letras dentro de ese texto en claro. Entonces, el proceso de descifrado, o sea, de desencriptar, en el criptograma se mueve el primer carácter a la tercera posición, el segundo carácter a la primera posición, el tercero a la última y el cuarto a la tercera para tener el mensaje en claro. Es decir, cuando al receptor le llegaba este mensaje, debía saber que la clave era esta para él ya empezar a organizar. Entonces sabía que lo que tenía que hacer era cambiar de posición los caracteres, que el primer carácter era el de la tercera posición, que el segundo era el del primero, que el tercero es del último y que el tercero era del primero y así sucesivamente. Podría decirse que durante el proceso de descifrado los caracteres se permutan o reorganizan al contrario de lo que habíamos hecho anteriormente. El nivel de efectividad se mejora con una llave más larga, que era lo que yo les decía. Yo puedo tener el alfabeto y definir cómo va a ser esa llave, y eso se traduce en encriptar y desencriptar grandes bloques de datos. La encriptación aplica abajo, mientras el cifrado aplica hacia arriba. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio. Asuma que se debe encriptar el mensaje Hello my dear usando la llave de la figura anterior, es decir, permutación por 4 símbolos. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es eliminar los espacios entre las palabras del mensaje, quedando todo unido. Luego dividir el mensaje en bloques de 4 caracteres, quedando here, omit y here. Y adicionamos un carácter de relleno. En este caso se adicionó la Z, pero se puede adicionar cualquiera de los caracteres que haga parte del mismo alfabeto y quedaría algo como esto. Como ya tengo los 4 bloques, porque dice que la permutación se va a hacer por 4 bloques de símbolos, lo que hacemos es aplicar la clave. Entonces aquí tenemos cada uno de los bloques y luego lo que hacemos es cambiar los primeros por los últimos, es decir, los primeros los llevamos a los últimos, o podemos definir que el primero y el segundo van a ir en la penúltima, en la última y penúltima posición, es decir, la transposición la definimos nosotros. El segundo bloque quedaría así y el tercer bloque quedaría así. Se obtiene entonces el criptograma de este, que sería ya la unión de los 3 bloques que se formaron. Bueno, fundamentos o en qué se fundamenta la criptografía.
se basa en 3 pilares básicamente: la teoría de la información, la teoría de números y la teoría de la complejidad de los algoritmos. La teoría de la información es el estudio de la cantidad de información contenida en los mensajes y claves, así como su entropía, es decir, su relación. La teoría de los números es un estudio de las matemáticas discretas y cuerpos finitos que permite las operaciones de cifrado y descifrado. Y la teoría de la complejidad de los algoritmos estudia la clasificación de los problemas como computacionalmente tratables o intratables. Nosotros nos vamos a enfocar hoy en la teoría de la información. Entonces, profundizando un poco más, la teoría de la información es una rama de la teoría matemática y de las probabilidades y de la estadística, que estudia todo lo relacionado con ellas. Fue creada, si se acuerdan, yo les dije, en 1948 por Claude Shannon, cuando publicó su libro, y que forma la piedra angular sobre lo que se ha desarrollado, en la que se ha desarrollado toda la teoría actual de la comunicación y la codificación. Esta teoría establece los límites de cuánto se puede comprimir la información y de cuál es la máxima velocidad en la que se puede transmitir información. La teoría de la información es, por lo tanto, una teoría de límites alcanzables, es decir, la máxima comprensión de datos a la máxima tasa de transmisión de información transmitida sin errores. Esto lo aplicamos, o se aplica esta teoría desde las ciencias de la computación, como son la criptografía, el aprendizaje, hasta en la ingeniería eléctrica, en la teoría de la comunicación y la teoría de la codificación, y en la estadística o la biología, cuando se estudia secuencias de ADN, códigos genéticos y todo ese tipo de cosas. La teoría de la información tiene un método científico que define cómo es el proceso de la comunicación. Ya tal vez en algún momento lo habían visto. Y define que debe haber una fuente, un transmisor, un canal, un receptor y un destino. Digamos que estos son los que en lenguaje se conoce como elementos básicos de comunicación. La teoría de la información también define cuáles son las leyes que nos permiten cuantificar la información y la tasa de información de transmisión, que se hace mediante esta fórmula, que nosotros no nos vamos a meter con ella por ahora. Bueno, no nos vamos a meter con ella. Y la teoría de Shannon-Hartley, que es la que nos permite calcular la capacidad de un canal de información, que es mediante esta fórmula. Entonces vamos a ver los conceptos que hacen parte de la teoría de la información. Tenemos el símbolo. ¿Qué es un símbolo? Si yo les preguntara. ¿Una representación gráfica? Sí. ¿Qué más? Un símbolo es la representación de un ente, cosa, objeto o de un suceso. Entre ellos tenemos las letras, los gestos, las costumbres, las palabras, los colores, los signos lingüísticos, incluso hasta los aplausos son un tipo de símbolo. Cuando estamos en un auditorio y nos piden aplaudir, es un símbolo de que nos agradó lo que haya pasado. Si es una función de teatro, de que nos gustó la función y ese tipo de cosas. Ahora, los símbolos tienen atributos. Por ejemplo, el número de cédula es un atributo que se le puede aplicar a una persona.
Ahora, el valor especifica cuantitativa o cualitativamente ese atributo. Por ejemplo, el número de cédula de Pedro es 72.123.456. Entonces, aquí veamos la diferencia. El atributo es la propiedad del símbolo y el valor es la especificación cuantitativa o cualitativa de ese atributo. Ahora, pregunta que todo ingeniero de sistemas debe saber, o respuesta más bien. ¿Qué es un dato? Chicos, ¿qué es un dato? No todos a la vez. No le pregunten a Google. Señores, Daniel Capataz me dice, información. No, señor. Errado. ¿Qué es un dato? Un dato es la representación simbólica de propiedades o cualidades de entes, objetos, cosas o sujetos necesarios para brindar antecedentes en la decisión ante una acción concreta. Dicho de una forma más sencilla, atributos conocidos como entes y sucesos tienen unas características. Se pueden transmitir, se pueden almacenar y se pueden transformar. Uno, si yo les digo uno, eso es un dato. Ahora, ¿qué es información? Información son representaciones simbólicas que aportan significado o que aportan el significado asignado de los datos al receptor. Es decir, si yo a ustedes les digo uno, no les estoy brindando información, les estoy dando un dato. Ese uno no les dice nada. Pero si yo les digo, uno de ustedes va a tener una bonificación de 5% en el parcial final. Ya hay un conjunto de datos que representan y dan significado a ese uno que yo les dije al principio. Por lo tanto, la información contribuye a disminuir la incertidumbre. Es decir, mientras yo les digo uno, ustedes no saben a qué yo les estoy haciendo referencia. Mientras que si yo lo digo en un contexto, ya la información adicional a ese uno que yo les estoy diciendo contribuye a disminuir la incertidumbre para decidir qué acción tomar en el caso de la información brindada. Por ejemplo, ejemplos de información descriptiva, es decir, paso a seguir para alcanzar un objetivo, o información de control, que nos sirve para verificar si el accionar ha sido el correcto. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál es la diferencia entre dato e información? Chicos, ya se los acabo de decir, díganlo en sus palabras. Chicos, por favor. Ok. Dato es la representación simbólica. Información es la representación simbólica que tiene un significado dado por el receptor a un mensaje que requiere
decidir o acción a tomar. Por lo tanto, toda información consta de datos, pero no todos los datos contribuyen a dar información. Ahora, la información también tiene una división, que es la información versus la cantidad de información. La información sola es el significado de un conjunto de símbolos. La cantidad de información es el número de símbolos necesarios para codificar un mensaje, en donde la probabilidad de ocurrencia del mensaje la podemos representar por P. Entonces, profundicemos un poco más en esto de la teoría de la información. Hablando de la incertidumbre. La incertidumbre, que decíamos que es la que nos ayuda a la información a disminuir, hace referencia a lo desconocido, lo que no se sabe si sucederá, lo inesperado, lo impredecible. Para lo que debemos tener información que la disminuya, porque aportará mayor conocimiento sobre el tema. Ahora, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad es la frecuencia de un acontecimiento determinado en un contexto en el que se conocen todos sus resultados posibles. Es decir, yo no puedo calcular la probabilidad de ningún suceso si no conozco todos los resultados posibles. Para eso está la estadística. La probabilidad, o en probabilidad yo necesito conocer todos los resultados posibles. La probabilidad se encarga de evaluar todas aquellas actividades en donde se tiene incertidumbre acerca de los resultados que se puede esperar. La probabilidad de una escala o se mide o tiene una escala entre el 0 y el 1. Por ejemplo, al suceso imposible se le asigna o le corresponde el valor 0. Al suceso que es seguro que va a suceder le corresponde el valor 1, y al resto de sucesos que nos generan incertidumbre estarán comprendidos en la escala de 0 a 1. Entonces, es mayor o menor la probabilidad o la certeza que se le atribuye a un evento. Ejemplo, la noche y el día, todos sabemos que tiene una probabilidad del 100% de que suceda. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que cuando yo lanzo una moneda caiga cara o caiga sello? 50%. Exactamente. Entonces, a menor probabilidad o certeza de ocurrencia, mayor será el significado informativo. A mayor probabilidad de certeza de ocurrencia, será menor el significado informativo. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia se define como 1 sobre la cantidad de información recibida. O lo que se dice, la probabilidad de ocurrencia de un evento es inversamente proporcional al significado informativo. Entonces vamos a ver un ejemplo de probabilidad. ¿Conocen o han escuchado la paradoja del cumpleaños? No, señor. Bueno, la paradoja del cumpleaños dice: ¿te has preguntado alguna vez la probabilidad de que dentro de un grupo de amigos haya al menos 2 que cumplan el mismo día? Aunque te sorprenda, es bastante más alta de lo que te imaginas. Entonces dice, la paradoja del cumpleaños lo que nos dice o establece es que si hay 23 personas reunidas, hay una probabilidad del 50,7% de que al menos 2 personas de ellas cumplan años el mismo día.
Para 60 o más personas, la probabilidad es mayor, es del 99%, y obviamente es casi del 100% para 366 personas, teniendo en cuenta los años bisiestos. Entonces, la paradoja del cumpleaños lo que establece es, pongamos que me preguntan cuándo celebro mi cumpleaños y yo les digo, adivinen. Entonces, ustedes dispuestos a participar verían que es muy probable fallar porque tendrán que contar los años bisiestos, hay 360 días en el año y mi cumpleaños cae uno de esos días. Entonces, las posibilidades de acertar correctamente esa fecha es de 1 entre 365, es decir, 0,003%. El resultado parece lógico, ya que tiene bastante sentido que sea poco probable que adivinen mi cumpleaños. Ahora imaginen que ya saben mi cumpleaños. ¿Qué probabilidad hay de que yo le pregunte a cualquiera de ustedes y que cumpla el mismo día que yo? De nuevo, las posibilidades son mínimas, 1 entre 365. Por tanto, parece poco probable encontrar dos personas que compartan la fecha de cumpleaños. Bueno, no necesariamente. Entonces, digamos, ¿qué probabilidad hay de que dos personas cumplan el mismo día? Entonces, sin hacer ningún cálculo a simple vista, parece baja. Si el grupo es de 20 personas o de 30, la probabilidad de que dos personas compartan la misma fecha de cumpleaños es baja. Entonces la pregunta sería, ¿qué tamaño o de qué tamaño tiene que ser el grupo para que sea realmente probable que dos personas cumplan el mismo día? Entonces, digamos que reducimos el grupo a 10 personas. Perdón, supongamos que en el curso tenemos 30 estudiantes. Normalmente habemos, ¿cuántos conectados? 26. 26 menos 2, 24. Entonces, supongamos que en el curso hay 30 estudiantes. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos de ustedes cumplan el mismo día? Entonces, primero, contamos todas las posibles combinaciones, es decir, 365 a la 30. Ese número es nuestro denominador, que ya podemos ver es un número que no podemos manejar. Luego, calculamos o debemos calcular las combinaciones de que la fecha de cumpleaños de los estudiantes no coincida. Es decir, la primera persona dice su cumpleaños, la segunda persona tiene que decidir entonces después entre 364 días, porque ya la primera persona usó uno de los días, la tercera 363 días y así sucesivamente. Es decir, ese número sería nuestro numerador. Lo que nos plantea la paradoja del cumpleaños es que si lo expresamos de forma analítica, la probabilidad de que al menos dos alumnos cumplan el mismo día en un grupo de n estudiantes se puede calcular como la probabilidad de n va a ser igual a n menos 365 factorial sobre 365 menos n factorial por 1365 por n. Para el caso de los 30 estudiantes, sería la probabilidad de que dos estudiantes cumplan el mismo día sería 1 menos 365 factorial sobre 365 menos 30 factorial por 1365 por 30. Por lo tanto, la probabilidad de que dos estudiantes en un grupo de 30 personas cumplan el mismo día es del 70,63%.
En el ejemplo clásico se menciona entonces que para tener una probabilidad de alrededor del 50%, solo se necesita un grupo de 23 personas. Ahora bien, la paradoja del cumpleaños no hay que confundirla, o en la paradoja del cumpleaños no hay que confundir la probabilidad de que alguien en un grupo N de personas cumpla con la certeza de que en un grupo de 23 personas hay 2 personas que cumplen el mismo día. Es solamente un cálculo de probabilidad. Ahora vamos a estudiar la cantidad y la información que posee un mensaje o que contiene un mensaje. Entonces veremos que la información que nos entrega un mensaje, dependiendo del contexto en que nos encontramos, la podemos analizar en función de su extensión, de su utilidad, de la sorpresa, del entorno y de la probabilidad. Vamos a verlo en detalle para entenderlo mejor. Entonces, tenemos cantidad de información, caso 1, en función del mensaje. En función del mensaje, la cantidad de información nos propone que ante una pregunta cualquiera, una respuesta concreta y extensa nos entregará mayor información sobre el tema en particular y diremos que estamos ante una mayor cantidad de información. Si yo les pongo como ejemplo, pregunta, la situación en particular es que están en una playa y les preguntan, ¿hace calor allí? Entonces la respuesta 1 es, sí, hace mucho calor. La respuesta 2 es, cuando no sopla el viento, el calor allí es inaguantable, pues supera los 42 grados a la sombra. Según lo que nos dice la definición, donde hay una mayor cantidad de información, en la respuesta 1 o en la respuesta 2. En la 2. Efectivamente. Esto en función de la extensión. Ahora, en función, bueno, ya está resaltado, en función de la utilidad del mensaje, ante una pregunta cualquiera, una respuesta más útil y clara nos dejará con la sensación de haber recibido una mayor cantidad de información. Entonces, ante la misma pregunta, la respuesta que nos brinda más información en función de la utilidad, en este caso sería la número 1. Ahora, en función de la sorpresa del mensaje ante una pregunta cualquiera, una respuesta más inesperada o que nos sorprenda nos dará la sensación de contener mayor información en referencia a la cantidad de información. Entonces ahora están en Finlandia en la estación de otoño y les hacen la misma pregunta. ¿Hace calor allí? Donde hay mayor cantidad de información, o creen ustedes que hay mayor cantidad de información teniendo en cuenta la función de sorpresa del mensaje? En la primera. Exactamente, en la primera. Ahora, dependiendo del entorno, dice, ante una pregunta cualquiera, una respuesta y sorprendente en el entorno nos dará la sensación de contener la mayor información al recibir la respuesta. Entonces dice la pregunta, ¿hace calor allí? Entonces ahora dice, ahora las mismas respuestas hablan de la temperatura, no en un horno, no en una playa, no en Finlandia, sino en un horno. Si les preguntan, ¿hace calor allí? ¿Cuál sería la respuesta?
donde hay mayor cantidad de información. La 1. En la 2. Pero, ¿por qué? Da mayor información y causa sorpresa. En la otra es la información más resumida y que nos cause sorpresa. Pero, profe, no sé, en un horno uno no dice la temperatura es más suave y el tiempo es muy agradable. Es que a eso va la sorpresa, que no es la respuesta que uno esperaría. Porque, Pero técnicamente no responde. ¿ah? ¿No responde? Si yo a usted, profe, le pregunto que si hace calor en un horno y me dice en esta época del año la temperatura es más suave y el tiempo muy agradable, no hay respuesta. La sorpresa a lo que hace referencia es que es una respuesta que tú no te esperas. Si tú Ah, ok, tú haces la pregunta en referencia a un horno, te podrían decir sí, hace bastante calor, es insoportable. Pero si te dicen, no, sí, es la época del año, la temperatura es más suave, tú quedarías como... O sea, te tal sorprende cual. por la cantidad de información cuando te están diciendo que es un horno. Sí, ahora sí se entiende mejor el contexto. Ok, Ahora, ¿qué pasó? Ahora, en función de la probabilidad de recibir el mensaje. Este enfoque probabilístico es el que nos interesa en cuanto a la definición de cantidad de información. Vamos a ver qué tan viejos son. ¿Dónde le da alegría a su cuerpo Macarena? Respuesta 1. En un país de Europa, en una ciudad de España, en los números 1 y 3 de la calle Cisper en Sevilla, España. ¿Dónde hay mayor cantidad de información? En la ciudad de España. no sabe, no responde. No sabe, no responde. Pero es que ciudad, en una ciudad de España, profe. En los números 1 y 3 en la calle Cisper en Sevilla, España. Busquen la letra de la canción y mañana lo discutimos. Ahorita la En buscamos, profe. función de la probabilidad, lo que mide es que la probabilidad de que yo les preguntara y que ustedes conocieran la canción. Por eso busqué una canción tan vieja, porque no es muy probable que la conozcan. Por eso se enfoca en la probabilidad de que puedan dar una respuesta positiva a la respuesta. Porque la probabilidad de que me respondieran bien era mínima. A menos que alguien conociera la canción sin necesidad de ser tan viejo. Eso no quiere decir que yo sea viejo. Entonces, chicos, vamos a